bien. Bueno, buenos días, buenas noches, perdón. Hoy vamos a ver Seaborn, que es otra biblioteca de visualización y que es más sencilla, digamos, de manejar y que las virtudes que tienen es que es mucho, sobre todo va para la parte estadística, o sea, Matplotlib es mucho más general y Seaborn se basa en Matplotlib. Y lo que tiene es que es mucho más atractiva para ver imágenes. Se usa mucho en investigación científica. Se muteó, profe. Sí, me muteé No sé. sola, pues. Ahí está, ahí está. Eh, Muy bien. Bueno, para Perfecto. instalar, pip install y en Conda también hay que instalarlo. Ahí en el apunte les puse cuáles son los comandos para instalar los dos, para tanto en Python como en Conda. Y esta vez no voy a escribir porque si me pongo a escribir todo eso no vamos a estar mucho tiempo y no vamos a llegar. Entonces vamos a hacer, a ver. No tengo kernel todavía. Vamos a seleccionar un kernel, un 3.10 está bien. Muy bien, ahora sí. Vamos a ir por partes. Seaborn, el alias es CNS, ¿sí? O sea, el alias por convención. Entonces, primero vamos a importar NumPy, porque vamos a trabajar con paquetes con numéricos. Vamos a importar Seaborn, que esto sería lo nuevo, e importamos Seaborn como SNS. Acá, en este set, lo que hacemos es seleccionar el estilo en este caso va a ser white, o sea, blanco. Y luego vamos a generar un conjunto de datos. Acá es donde vamos a estar utilizando este NumPy. En este primero vamos a crear un generador de números aleatorios cuya semilla es 10. Que tenga una semilla quiere decir es el número con el que yo voy a iniciar a hacer los números aleatorios. Si no le ponemos nada acá, va a empezar a trabajar con la hora. Ese va a ser la semilla, la hora que es en este momento. Pero el tema es que si después nosotros necesitamos hacer comprobaciones, tenemos que saber con cuál número vamos a empezar a inicializar porque nos va a producir el mismo set de números aleatorios. Y luego acá lo que voy a hacer es generar a partir de esa semilla, vieron que puse acá RC normal, vamos a generar un conjunto de datos aleatorios de 50 elementos con distribución normal. ¿Se acuerdan cuál era la distribución normal? Es la que tiene la forma de la campaña de Gauss, que la mayoría de los datos van a estar al medio y luego va a ir bajando. Responde a la mayoría de las características numéricas, como puede ser la altura, el peso, así si hacemos un análisis de población, más o menos tenemos la distribución normal, que es la campana. Bueno, entonces nos va a generar con 50 elementos una campana, digamos, los datos que tendríamos en una campana, y acá lo que vamos a hacer primero va a ser vamos a visualizar este conjunto de datos. Ven acá, le ponemos D, o sea, acá estaría estos 50 datos, y ahí vamos a ver el color G. Vamos a hacer vamos a mirar a ver qué nos produce. ¿Qué pasó? Ay, no se importó Seaborn. ¿Qué pasó? Denme un ratito. A ver, vamos, me voy a acordar un ratito cómo hacía esto. Perspectiva archivo. Mm, mm, ¿No mm, le mm. faltó instalar? No, no, sí está instalado, pero es como que no me lo detecta en este momento. Es como que necesito hacer, ¿cómo es que se llama esto? Crearle un entorno. A ver, ya me voy a acordar cómo lo había hecho, pues ya me pasó muchas veces. Tan, tan, tan. Esperen que me voy a fijar a ver si me quedó guardado de la vez anterior. A ver, denme un ratito. Si no, voy a tener que trabajar con el original nomás y vamos a tener que leer porque no me acuerdo cómo lo hacía. Pam, pam, pam. Después se los voy a pasar a ustedes porque si no la tengo que poner a buscar. Porque es como que yo tengo que establecer un entorno acá. Como esto es lo abrí nuevo, entonces vamos a trabajar con el viejo. Esperen, acá tengo otro. Muy bien, vamos a hacer más fácil. Vamos a cerrar esto. Muy bien, esperen que vamos a ir para arriba. Cerramos esto. Muy bien.
Acá está. Bueno, es lo mismo, pero primero lo pruebo para poder sacarle copias y así que bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Le vamos a borrar la salida. Entonces vamos a ejecutar esto. A ver, está seleccionado. Muy bien. Bueno, fíjense que con todos esos datos que yo generé acá, me armó, con esos números aleatorios, me armó esto. ¿Ven? Antes se usaba, después esto ustedes se van a dar cuenta que a veces cuando intentan usar algo de hace un tiempo, ven que voy a guardar esto por las dudas, ahí está, control S, siempre que cuando les aparezca esta cosita blanca, siempre vayan guardando por las dudas para que no se pierdan si pasa, si se corta la luz y qué sé yo. Em, Les aparecen por ahí unos warning o algo avisándoles que eso ya no se usa por X razón. Entonces siempre conviene copiar eso, ir y buscar en la documentación a ver qué es lo que ha ido cambiando, que a mí me pasó y ahora no me acuerdo cuál era porque lo hice como hace unos días. Bueno, eh, yo lo que usé acá en adelante fue información de básquet, ¿sí? Entonces, acá van a ver que yo les hice todo de las posiciones, porque que yo tampoco las sabía las posiciones, porque vamos a trabajar con una base de datos de la NBA, por eso les hice eso, como para que más o menos entiendan cuál es la posición de cada jugador. Y después les puse cuáles son las características físicas de cada jugador, porque vamos a trabajar con la altura y con el peso. Y entonces, para que vean en dónde varía las ubicaciones y de eso. A ver, les voy a mostrar el archivo, porque yo encontré una, pero lo traduje. Y esto sería, ven, entonces tenemos el nombre del jugador, el equipo al que pertenecen, el número, la posición. La posición estaba con unas siglas que ellos conocen, porque esto es de Estados Unidos, entonces yo lo traduje y entonces cambié eso. Después también cambié la altura y el peso, porque la altura estaba dando, vieron que ellos miden con pies y el peso estaba en, ¿cómo se llama esto? En libras. Entonces transformé todos esos detalles para que sea más entendible para nosotros. Porque estaba, ¿cómo es? Estaba exploradora, entonces se me ocurrió que estaría bueno trabajar con eso. Entonces, para eso encontraron toda esta información para que entiendan con qué tipo de base. Yo se los puse porque muchas veces cuando ustedes vayan a trabajar, no siempre el tema que ustedes van a trabajar lo van a conocer. Entonces es sumamente importante que uno investigue y tenga un panorama general de todo lo que implica del tipo de datos que tienen en la tabla. Hay algo que se llama diccionario de datos. Entonces, uno escribe en el diccionario de datos la información de cada columna, qué información les está dando y en qué unidades está. Porque a veces si van a trabajar con varias bases de datos, es importante que siempre estén en la misma unidad. Por ejemplo, si yo tuviera ahora de jugadores de básquet de Argentina y estuviera trabajando con esta de NBA en puro, la altura y el peso me lo da en un sistema, en el sistema inglés, y nosotros trabajamos con el sistema internacional, con kilogramos y con metros. Entonces, si nosotros queremos hacer una sola tabla, eh, tenemos que tener en cuenta ese tipo de detalles para que después sean congruentes la información que tenemos y las conclusiones que sacamos. Y siempre vamos a necesitar investigar sobre el tema que nos toque. O sea, en este caso son equipos de básquet, pueden ser equipos de vóley, puede ser una enfermedad, pueden ser datos de una población, pueden ser cuestiones económicas. O sea, es enorme la variedad, entonces a ustedes les va a tocar siempre un montón de parte autodidacta, que es el tema de sentarse a ver el tema. Bueno, entonces acá yo me puse en la tareita, no es lo mío el básquet, tengo una hija que juega básquet, entonces digo, bueno, de paso entiendo un poco más las cosas que me dicen, entonces me puse a hacer la pequeña investigación. Bueno, así les cuento. Bueno, acá nosotros vamos a trabajar con esto, ¿no? Acá vamos a trabajar con Seaborn como biblioteca, vamos a trabajar con pandas, entonces lo importamos, como siempre, a Seaborn con SNS, que sería el alias, y pandas PD. Luego vamos a cargar, como veníamos cargando con Panda, el archivo CSV, ese archivo que yo les mostré es un CSV, y lo vamos a transformar en un data frame que le puse de nombre data. Esperen, vamos a sacar esto así, ahí está. Luego lo que vamos a hacer es mirar el head, o sea, los 5 primeros, ¿se acuerdan que data.head? Con head yo lo que hacía era ver los 5 primeros registros. O sea, si yo no escribo nada dentro de los paréntesis, acá, lo que hace me muestra los primeros 5 registros. Esto me va a servir para ver cómo está formada mi base de datos. Y la otra también es poner
Vamos, de paso hacemos un repaso de pandas. Hacer un tail, esperen, data.tail, data.tail. Y ahí igual, listo. Entonces vamos a ver los últimos 5 datos. Luego vamos a graficar con un line plot. Miren, y acá vamos a poner en el eje X la edad. Bastante sencillito, que se acuerdan que los otros eran más complicados. Y en el eje Y vamos a poner el peso, y la data con que vamos a trabajar va a ser con el data frame, que tiene ese mismo nombre, que se llama data. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Bueno, acá podemos ver los 5 primeros registros. Ahí podemos ver que tiene nombre, equipo, número, posición, número de la camiseta, posición. Y bueno, acá yo después, ahora que miro el detalle, mirando el detalle, acá lo tendría que haber seteado que número sea entero. ¿Ven? Pero me lo está dando en un float. Pero bueno, son detalles. La posición del jugador, la edad, la altura, el peso, la universidad a la que pertenece y el salario de los 5 primeros registros. Recuerden que empieza en 0 y por eso tengo hasta el 4 y luego acá los 4 últimos. En realidad el último no tiene registro, no hay ningún jugador, el último registro sería el 456, con toda esa info. Muy bien, ahora vamos a ver el dibujito. Yo acá lo que estoy viendo es en el eje X la edad y en el eje Y estoy viendo el peso. Esto no tiene ninguna, o sea, nada, no esperamos que haya una relación de que sea más joven, sea más liviano, que sea alto, sea más liviano, nada. Es para demostrativo nomás. Y acá, vamos a ir abajo, a ver qué hicimos, lo mismo, o sea, vuelvo a bajar el archivo, el de NBA, sigo trabajando con eso. En realidad yo podría seguir solamente utilizando estos, o sea, el line plot, pero para que les vaya quedando como eh, eso de que siempre cuando voy a empezar a trabajar tengo que importar y de paso se lo van aprendiendo, por esa razón lo vuelvo a poner al import Seaborn, así que la van a ver en cada uno, se lo puse otra vez. Muy bien. Entonces, un line plot es el diagrama más fácil, más conocido, entonces lo que hace es traza una relación entre X e Y. Entonces, la sintaxis va a ser SNS, line plot X, acá pongo el dato que quiero que vaya en la X, y el dato que quiero que vaya en la Y. Entonces, esos serían mis parámetros. Cuando yo le agrego el UE, le voy a agregar una clave de color que me va a dar la posición, o sea, la posición de este jugador de básquet. Y al final, bueno, ¿de dónde voy a extraer los datos? Muy bien. Y luego vamos a necesitar acá el Matplotlib y ahí vamos a mostrar. Esto, el PLT Show, es para mostrar la gráfica. Vamos, corramos. ¿Qué hice? Ahí está, muy bien. Entonces acá lo que puse fue edad, peso, y acá están agrupados por posición del jugador, que ahí sí es interesante, porque fíjense acá que yo tengo los jugadores que juegan como base, son mucho más livianos. Ven que tienen un patrón que son más livianos, que están entre los 70 y pico y 90 kilos. Y luego, por ejemplo, los que tienen la posición de pivot están entre el peso mínimo que tengo son más o menos unos 105 kilos para arriba, hasta cerca de 120. ¿Ven? Entonces es muy importante el tamaño, o sea, el peso y el tamaño nos va a determinar la posición que tiene el jugador. Porque según me dijeron, algunos necesitan ser más rápidos, son más corredores, otros se encuentran siempre como más fijos cerca del aro. El que sea del deporte va a saber es mejor que yo. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo a ver, ay, ¿qué hice acá? Miren, y acá hice el mismo con la altura. Acá lo hice con el peso, acá con la altura. Vamos a ejecutarlo. O sea, lo único que cambió fue edad, altura. Sigo manteniendo la posición. Miren acá qué marcado que es. Fíjense que los bases son mucho más bajitos, comillas, porque miren, el mínimo que tengo acá, o por lo menos que puedo ver en el gráfico, es por arriba de 1,80, 85, que serían los bases. Y los pivot, miren que están, lo mínimo que tengo es más o menos 2,5 m para arriba, ¿sí? Muy, muy altos. Entonces, con eso me permite ver las características físicas según la posición del jugador.
Bueno, y acá solamente eso, solamente ni cambié de peso a altura, o sea, es exactamente el mismo gráfico. Bueno, ahora vamos a ir a un diagrama de dispersión. Esto es muy lindo porque fíjense que entre un line plot, esperen que lo copie acá, copiar, le vamos a poner acá. Solamente le cambié el nombre, la sintaxis es la misma. ¿Ven? Que va SNS, acá iba en la primera, en el que usé arriba line plot, abajo va scatter plot y tiene X, Y data. ¿Sí? Esto no, esto porque lo agregamos en el último, en los dos últimos. Entonces es como la sintaxis es bastante sencilla. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar la salida también, así nos queda. Podemos empezar a correrlo y vamos a correr. Muy bien. Acá lo que vemos es un diagrama de peso y altura. Y fíjense que sigue en estos datos, cada puntito es un jugador, ¿sí? Cada uno de los puntitos que ustedes pueden ver ahí. Em, Ahí visualizamos la relación entre estos dos conjuntos, ¿sí? Entre lo que es la altura y el peso. Fíjense cómo está relacionado, que a mayor altura tengo mayor peso de los jugadores. Miren, tengo hasta uno de 2,10 m y que pesa más o menos 140 kilos. Así que es muy interesante. A ver acá qué hice. Acá hice otro. Ah, miren, acá lo que le agregué, vieron el W en la posición. Este siempre es un dato categórico, ¿sí? Estos son datos numéricos, este es un dato categórico. Entonces lo que hice acá es que a cada puntito le puse un color con la posición que juegan. Fíjense que, como habíamos visto hace rato, los bases tienen menor peso y altura, porque acá tengo el X y el Y relacionan el peso y la altura, y los pivots tienen mayor peso y altura. ¿Ven? Y ahí pueden ver cómo sigue un patrón la distribución del tamaño y el peso de los jugadores. Vamos a bajar un poquito más. A ver. Ahora vamos a ver un box plot. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esto lo usamos para ver es una representación visual a través de los cuartiles? Entonces acá vamos a ver el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Vamos a ir para acá. ¿Ven? Y esto, el dato que pusimos, miren, sigue siendo SNS, que es como bajamos el módulo, boxplot, que sería el diagrama de caja en inglés, datos, que sería la base de del dataframe que estamos usando, y acá el valor que queremos, que estamos viendo, que sería edad. Entonces podemos ver que la mayoría de los jugadores están entre supongamos por acá deben ser 23 y 30 años, ¿sí? Porque, y acá tenemos un outlier, que tenemos un jugador que tiene más de 40. Un outlier es una persona que se sale del rango esperado. Esperen, vamos a ver, ¿hice alguno otro? No, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como siempre le digo, esto lo más lindo que tiene es que ustedes después se pongan a investigar. Vamos a probar con altura acá, a ver qué nos da. Vamos a ejecutar. Miren, ahí podemos las alturas. Acá tenemos un outlier, entonces parece que tenemos un jugador por debajo de del 1,80, lo cual es muy raro. ¿Ven? Acá tenemos todas las alturas y acá tenemos uno fuera. Miren que el promedio anda por arriba de los 2 metros. Y ahora lo vamos a hacer con el peso. Control C, más código, Control V, y acá le vamos a poner peso. Veamos qué nos da. Ahí está. Fíjense que los jugadores la mayoría está entre los 90 y los 110, ¿sí? Y acá tenemos un outlier, ¿vieron ese que nos aparecía que pesaba 140? Bueno, uno solo está en ese peso. Así que así. Em, Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver varios. Vamos a bajar un poquito. Vamos a poner en X, también va a ser un box plot, pero vamos a poner varios. Vamos a poner edad y peso.
¿sí? Siempre seguimos trabajando con el mismo. Vamos a ir. Y acá podemos ver que cada uno es uno de una edad, ¿cómo es? Perdón, sí, de la edad y del peso que tienen más o menos. Que esto en realidad no tiene relación porque no tiene edad y peso, o sea, no depende, pero si le ponemos acá, esperen que le voy a cambiar esto, altura y peso, altura, a ver cómo nos cambia. Ahí está. Pueden ver que a medida que cambia la altura, cómo va cambiando el peso. Y acá tenemos algunos outliers, fíjense, que a pesar de que tienen cierta altura, los pesos, tenemos pesos muy por arriba y pesos muy por debajo. ¿Sí? Ahí se puede ver. Esto para que se entretengan bastante jugando con esto. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada los gráficos de violín? Bueno, acá vuelven a aparecer, que es otro tipo de representación de esto que vimos arriba del box plot. A ver, muy bien. Ahí podemos ver el diagrama de violín que les puse con la edad. Vamos a cambiar acá, peso. Ahí podemos ver cómo está el peso, altura. Ah, y podemos hacer con ¿cómo es que se llama? Con la ganancia. ¿Cómo es que se llamaban? A ver, esperemos. A ver, ¿iba así o iba así? Me parece que iba sin paréntesis. No, iba sin paréntesis. Ahí está. Porque es un data type. Salario. Vamos a ver el salario. Muy bien. ¿Vieron ahí esto? Acá podemos ver que la mayoría cobra por debajo de 1 millón, lo cual $1 millón para nosotros es una enorme cantidad de dinero. Y pueden ver que tenemos algunos que están por arriba de los 2,5 y más. Esto es en millones. Vieron que la mayoría se encuentra acá. Imagínense para un chico de joven, cualquier cantidad de plata. Bueno, entonces ya vimos la gráfica de violín y ahora vamos a ver, acá también hice más cosas. Ah, bueno, sí las había hecho a la de la altura. A ver, acá la que hicimos recién. Vieron que hicimos esta versión eh, del Boctot. Bueno, se puede hacer lo mismo con el violín. Acá tenemos el peso y la altura. Acá hizo un mejoramiento. Vieron que hace rato no podíamos ver bien la altura, que salía toda mezclada. Entonces lo que hice fue, así lo podemos rotar. Ajustamos la orientación de la etiqueta. Miren, ahí lo puse en 45, ahora lo voy a poner en 90. Con todos esos detalles se pueden jugar en lo estético para que sea lo mejor posible nuestro gráfico. ¿Ven? Ahí lo puse a 90. Y lo había puesto primero en 45. Ahí está. Ahí lo volví a poner en 45. Ahí quedó. Bueno, ahora vamos a ir al swarm plot. Eso sería un gráfico de enjambre. Entonces esto sería un tipo de diagrama de dispersión categórica. Entonces que va a mostrar puntos a través del eje categórico. A ver, vamos a mirarlo. No se superponen. Acá podemos ver cómo se distribuye la edad. ¿Sí? Ahí tenemos los puntitos. Vieron que la mayor cantidad se encuentra más o menos entre los 22 y los 28, 30, pongamos. ¿Ve? Y después van bajando eh, la cantidad de gente. Es porque el cuerpo después no da. Y esto está quedando grabado. Dios mío. Bueno, miren. ¿Qué vamos a ver ahora? Ah, otro. ¿Por qué? ¿Qué hice acá? Altura y peso. Ah, y acá me pasa. Bueno, ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa. Les quiero mostrar. Ve, ahí me dice que como tengo tantos puntos, porque tantos puntos para marcar, me dice que una gran cantidad, me dice el porcentaje de puntos que no pueden ser ubicados. ¿Sí? Entonces acá me muestra todo eso y acá me ubica los puntos. La idea es que no se superpongan los puntos. Entonces hay muchos jugadores que tienen la misma altura y el mismo peso, entonces no me puedo ubicar esa cantidad y me avisa, ahí me avisó. Pueden ver que sigue un patrón, como ya habíamos visto en los otros gráficos, en cuanto al peso y la altura.
Miren acá, el que pesa 140 kilos mide 2 metros 10 más o menos. Y acá tenemos un jugador de 1,75. Muy bien. Ahora el siguiente es el gráfico de barras. Vamos a bajar. Para poner, a ver qué hice acá. Sí, seguimos con el del el gráfico de barras. Em, a ver, vamos a mirar. Ahí tenemos configurados el de estilo. Bajamos los datos. Y acá yo lo que hice fue establecer las frecuencias. Hice un conteo de datos de edades para poder representarlo. Puse la edad y la frecuencia y creé otro. Miren, a partir de los datos estos, creé otro data frame que se llama conteo de datos y ahí puse la edad. Y vamos a correr. A ver, bajemos. Miren qué belleza. Entonces acá yo puedo ver, miren que no me deja, ahí está. Con esto podemos ver la frecuencia de cada edad. Vieron acá, la mayor cantidad de jugadores tienen 24 años. Y acá debe haber uno de 19, obvio, porque la mayoría de los jugadores estos están en universidades, entonces todos tienen más de 18 años. Ese es el más chico. Y el más grande, acá parece que tenemos dos de 40 y uno de 39, más o menos, mirando acá por el gráfico. Yo lo que tengo que hacer para poder hacer este tipo de gráficos es los tengo que agrupar a los números para que me represente, porque si me pone de a uno, se me haría muy grande. Acá que hice, que es este, es un bar plot de altura y peso. Muy bien. Vamos a bajar un poquito más. Como pueden ver, la sintaxis sigue siendo igual, solamente le cambio acá el nombrecito, X en el eje X la altura, en el Y el peso y acá los datos. Podríamos hacer, vamos a probar, ¿puedo hacer edad y salario? A ver, edad y salario. A ver, no jugué con el salario. Ahí está. Miren, acá podemos ver que los mayores salarios están entre los 26 y los 34 años. Y después acá tenemos un jugador de 37 años que cobra muy, muy bien. Bueno, así que esto nos sirve para sacar toda esa info. A ver, denme un segundo. Entonces, ahí vemos la distribución del salario según los diferentes rangos de edad. Ahora vamos a ir al diagrama de puntos, que en esto lo que hacemos es visualizar la distribución de los datos numéricos. Acá en lugar de agruparlos por barras, como lo hacemos en el histograma, nos muestra cada dato como un punto individual. Entonces con esto podemos ver la variabilidad y la distribución de los datos con más detalle. ¿Ven? Esto acá solamente le ponemos point plot. O sea, es siempre la misma, ¿cómo se llama esto? El mismo script, pero solamente le cambiamos la misma sintaxis, solamente le cambiamos point plot. Y acá lo único que hice fue que tenga las etiquetas a 90 grados, así facilite la visión. Vamos a correr esto, altura y peso. Miren, entonces tenemos los puntos que se unen y acá podemos ver la variabilidad, o sea, ¿qué hay? Bueno, y a uno le puse bien el título. Bueno, vamos a mirar, vamos a ir acá. Entonces acá lo que podemos es comparamos la distribución de dos o más variables, vemos la relación que hay, podemos identificar los valores atípicos o inusuales. Acá podemos ver en el peso, ven que aparece este valor, acá podemos ver entre una altura la variación de peso que hay. Alguien de 2,20 m puede llegar a pesar entre 130 y 110 kilos. Y acá miren, entre personas de 1,80 tenemos entre menos de 80 kilos y cerca de 90 kilos. Muy bien, vamos a bajar. Complot. Muy bien. A ver, ¿qué hice acá? Porque yo quería usar los datos de posición. Entonces acá yo usé el posición unique
le pedí que me pase cuáles eran los valores únicos de posición que había. ¿Sí? Entonces había base, alero, escolta, ala, pivot, pibón y nan. El nan sería que no había, que no tenía el dato. Acá como este nan me quedaba mal, lo reemplacé con un string que se llama nd. No sé por qué le puse nd, no dice, no sé qué. Entonces con esto in place true quiere decir que el nan lo reemplacé con nd. Ah, espera, vamos a, no determinado, por eso le puse eso. Entonces, acá a toda esta columna de posición, reemplacé, estos repasemos pandas, reemplacé con nd en el lugar. Y después saqué un intervalo de edades y luego he creado el intervalo de edades para poder graficar. ¿Y para qué usé la posición? Y ahí estaba, chicos, a veces pasa, me puse a hacer eso y después me dediqué a hacer otra cosa y se me pasó. Bueno, vamos a ver. Acá lo primero que hice fue armar intervalos de edades con un complot. Vamos a correrlo. Ahí está. ¿Qué más tiene este gráfico? Mm, nada más, porque acá me da así, muy bien. Bueno, ahí como les veíamos, la mayor cantidad de personas que juegan, jugadores profesionales está entre los 23 y los 27. KD, a ver, el KD plot, esto nos daría como una especie de gráfico que me da la densidad, una curva de densidad, dónde está la mayor altura. Sería básicamente lo mismo que yo hice acá, lo hice acá con una línea que representa la densidad. Acá podemos ver 1 sería el máximo de densidad. Ahí podemos ver por edades. O sea, representa lo anterior. Luego acá que hice. Bueno. Algo muy importante de Seaborn es que tiene varias bibliotecas precargadas. Entonces ustedes no necesitan estar buscando base de datos para poder trabajar. Uno de esos datasets es del iris. Iris es una plantita y acá lo que se va a medir va a ser el sépalo, la longitud del sépalo, la longitud del pétalo y también la amplitud del sépalo. O sea, es como que hay 3 subespecies de iris y de acuerdo a las características de los sépalos serían esos petalitos que están abajo de la flor, eso es un sépalo. Entonces, de acuerdo a la longitud del sépalo y a la amplitud, y también a la longitud y la amplitud del pétalo, yo puedo determinar cuál de las subespecies de iris es. Entonces, ahí esa información tiene, así que acá dejamos NBA y nos fuimos a la iris. Bueno, entonces miren, le puse iris y cargué el dataset del iris. Ahí tienen cómo lo pueden buscar. Yo después en el apunte les puse ahí todos los que pueden bajar. Entonces aprovechen, bajen y prueben. Me parece que también está el de Titanic. O sea, son varios. Está buenísimo eso. Bueno. Eh, Acá tenemos las columnas, que ya se las dije. Eh, entonces, vamos a ver. Las 3 variedades que puede haber son la iris setosa, la iris versicolor y la iris virgínica. Entonces, vamos a ver, yo voy a trazar esto, el diagrama de densidad. Esto es de la longitud del sépalo, ¿sí? A ver qué hice acá. Volví a la NBA, Dios mío. Perdón, chicos. Estuve muy entretenida jugando con esto, o sea, preparando la clase, entonces fui y vine. ¿Y acá qué hice? Acá hice el KDPlot, venía bien, les quise mostrar que estaba que la biblioteca que traía y después les quise mostrar lo mismo con el de NBA, el CSV. Muy bien, entonces podemos ver solo con la edad, acá cómo viene la distribución, ya podríamos cambiar a otra. Vamos a poner altura. Muy bien, ahí podemos ver con la altura cómo viene. Bueno, y acá podemos ver cómo podemos graficar un histograma. Vamos a ejecutar esto. Y utilizamos la edad, más o menos lo que venimos representando hasta ahora. A ver, acá volvemos a trabajar con iris. Yo acá le cambié el tamaño de la figura porque no se veía bien. Voy a hacer un histplot, o sea, un histograma.
entre la especie virgínica y yo voy a elegir que haya 20 barritas. Entonces, vamos a seleccionar los datos específicos para iris virgínica, o sea, una de las subespecies de iris. Le vamos a agregar la densidad, KDE sería la densidad. Vamos a establecer el número de barras del histograma, que son 20, y luego le vamos a poner una etiqueta que diga iris virgínica, que sería esto. Y ahí que elegimos el color Sky Blue, cielo azul. Acá que le mostremos la leyenda, que en el título pongamos distribución de la longitud del sépalo de iris virgínica como miren, acá uno puede poner esto en el X, la longitud del sépalo, en el Y, frecuencia, y luego que mostremos el gráfico. Muy bien, ejecutamos esto. Y ahí podemos ver cómo se distribuye la longitud del sépalo. La mayoría está más o menos en 6.5 centímetros. Muy bien. Bueno, así que eso sería el último gráfico. Entonces ya, esperen que les voy a mostrar algo. Denme un segundo. Bueno, entonces yo, de ahí es donde fui trabajando para pegárselos acá. Ahí está, ahí van a ver que, bueno, el que ya entró ya vio todo eso. Y lo que les quería decir es, ahí tienen la sintaxis, que la mayoría es lo mismo, es Seaborn. Acá está el nombre entero, pero nosotros como usamos, como le pusimos un alias arriba, en lugar de poner Seaborn, ponemos CNS también. O sea, pueden poner cualquiera de las dos formas. Quiero llegar abajo. Ahí está. Bueno, acá está un resumen de todo más o menos de lo que vimos. Ahí está. Entonces, entre las bibliotecas que ya trae, datos precargados. Tips son las propinas. Me parece que ahí uno podía ver según la hora del día, según si era el área de fumadores, de no fumadores, o sea, cómo eran las propinas en los restaurantes. Me parece que el Das Data es sobre Nueva York. Flight es sobre vuelos. Titanic sobre los pasajeros. MPG, este no lo vi nunca, sobre el consumo de automóviles. Boston, súper conocido, cómo se ven los precios de viviendas en Boston. Esta no la vi nunca, sobre Line Rat, sobre rendimiento deportivo. Y este tampoco lo usé, Anscom, que es datos sobre cuatro conjuntos. Bueno, así que tienen muchísimo para explorar y tocar. Acá les puse cómo se hace para llamar. Por ejemplo, ustedes si van a usar acá el de vuelo, le pueden poner vuelos y acá cargan load. Acá le ponen load by dataset. A ver, esperen. Acá le ponen el nombre del dataset, por ejemplo, flight. Entonces así van probando y bajan cada uno. Entonces a partir de esto ustedes van a poder explorar, hacer otras exploraciones. A mí me llamó la atención el básquet, ustedes elijan alguna que les guste, que les llame más la atención. Bueno, ahí está. Esperen. Ahí. Bueno, ya calculo que ¿cómo es que se llama? Que ya el fin de ya le estaré mandando ¿cómo es? El parcial, así ya lo resuelven. Y después ya voy a ver bien cuáles son las fechas de los coloquios, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda me dicen, me avisan. ¿Les ha gustado Seaborn? Lindo. A mí me gustó. Está buena, parece práctica. Sí, es sencilla la sintaxis, porque es siempre la misma. Y como que es clarita de leer. Entonces eso está bueno. Y después si ustedes investigan, estéticamente tiene un montón de posibilidades. O sea, estos son algunos de los colores, pero si a ustedes les gusta otro color, otro tipo, y hay muchísimos gráficos más. Entonces, también es entrar a la página de la documentación y ahí pueden encontrar todas las posibilidades. Bueno, bueno, no, cualquier duda me van contando. Ahí les dejé actividades optativas, por supuesto. Ahí tienen ahí para hacer. Eligen el dataset que a ustedes les gustan. Y ahora ya les voy a estar subiendo esto y por las dudas les voy a... no, y les voy a subir también el CSV de la NBA, ¿sí? Que se le hice las transformaciones. Así que bueno. Bueno, nos estamos viendo próximamente. Yo estoy media, ¿cómo se llama? Pero vamos a hacer así. No 100%.